Estoy tocando una serie que la he titulado Viviendo en el Espíritu. Y el tema de hoy es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. En mi caso particular, yo recuerdo que cuando conocí a Jesucristo, cuando tuve ese encuentro con Él y empecé mi vida cristiana genuina, yo recuerdo que fue Jesús quien se reveló en primer momento, la cruz de Cristo. Luego comencé a conocer a Dios Padre, esa paternidad, ese amor de ese Dios soberano. Pero muchas veces pareciera ser de que se subestima lo que es y quién es el Espíritu Santo. Pero recuerdo un momento donde Dios puso en mi corazón esa inquietud. Yo quiero conocer al Espíritu Santo. Y yo quisiera trasladarle esa inquietud a usted. Conocer al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia muestra a Dios como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, quien se ha manifestado al hombre en diferentes maneras en todas las épocas de la historia de la humanidad. ¿Qué significa el concepto Trinidad? Es la manera de identificar a un Dios que se ha manifestado en tres personas en toda la historia de la creación, descrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre Dios se ha mostrado como un Padre que crea, Jesucristo como el Redentor, pero el Espíritu Santo como el ejecutor, como aquel que fue entregado para estar en comunión con nosotros. Ahora bien, es un solo Dios, pero se ha manifestado en tres personas. Eso es lo que significa Trinidad. Es claro que cuando usted y yo vayamos a ir al cielo, cuando seamos salvos, no lo vamos a encontrar con tres dioses, sino con uno solo. La Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También cuando el apóstol Juan tuvo la revelación del Apocalipsis y él sube en el Espíritu al cielo, en Apocalipsis 4:2 dice la palabra: y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Es decir, de que la Biblia nos enseña de que es un solo Dios, pero también es evidente que en la relación con el hombre y la creación se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, siempre que Dios se expresa a sí mismo, lo hace en plural. Mire estos textos y note la manera en que Dios se refiere a Él mismo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. También en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 8, dice la palabra: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ya en el Nuevo Testamento hay una clara manifestación de la Trinidad. Y fue el momento donde Jesucristo fue a iniciar su ministerio. Y dice que Él desciende las aguas al río Jordán. En el libro de Lucas, capítulo 3, verso 22 al 11. Lucas capítulo 3, verso 22. Dice la palabra: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús, recuerde que Jesús es Dios hecho hombre, fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres
mi Hijo amado. Ahí estaba hablando el Padre, en quien tengo complacencia. Note cómo Jesús, siendo Dios, porque dice que en él habitaba la deidad, Colosenses 2:9 lo dice, él fue lleno del Espíritu Santo y ahora el Padre habla y le da su aprobación. También es claro que Jesucristo, en el momento en que desarrolla su ministerio, constantemente oraba al Padre y también dependía del Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Hoy en día, por supuesto, hay cantidad de sectas. La palabra secta significa desviación de la sana doctrina. Hay sectas, movimientos. Algunos dicen que solo existe Jesús. Otros dicen que solo existe el Padre. Otros dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza. Así como un cable eléctrico transporta un poder, pero es un cable. Pero la verdad bíblica muestra que el Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Jesucristo, ¿a quién oraba? Al Padre. Entonces, ¿cómo voy a negar al Padre? ¿Quién llenó a Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Cómo voy a negar al Espíritu Santo? Si no existe Jesús y en él no habitaba la deidad, él no hubiera dicho, yo soy el que soy. Entendamos esto de manera muy sencilla. El Padre se ha mostrado como creador, el Hijo como redentor, pero el Espíritu Santo es quien está en medio nuestro y nos llena con su presencia. Ahora, la manera en que usted y yo tenemos contacto con Dios es por medio del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es quien mora dentro de nosotros. Recuerda lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7, hablándole Jesús a sus discípulos. Dice la palabra, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Nosotros podemos, por supuesto, adorar a Dios, glorificar a Jesucristo, pedirle, al final de cuentas, son uno solo. Pero el Espíritu Santo es quien está con nosotros. Y no solo está con, sino también en nosotros. Y allí es donde debemos entender que sí podemos orar al Padre como conviene en el nombre de Jesús, pero debemos también orar en el Espíritu Santo guiados por Él. Hay una historia en la Biblia que muestra la importancia del Espíritu Santo. Saulo de Tarso, quien luego se llamó el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Llega un momento donde él tiene un encuentro con Jesucristo y Dios se le revela a su corazón. Pero dice la Biblia que él es enviado a un lugar, a una casa por 3 días. Yo le llamo a eso tener un encuentro con Jesús. Un momento de reflexión y un momento de conocer a Jesucristo. Pero no bastó solo con conocer a Jesús, al Dios hecho hombre, sino que se necesitaba ahora ser llenos y lleno él del Espíritu Santo. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 17. Dice la palabra, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso nos lleva a entender una gran verdad. Jesucristo nos da acceso por medio de la cruz y de su perdón.
Pero es el Espíritu Santo quien nos llena para nosotros entrar a caminar de una manera diferente en esta tierra. Dice la Biblia que el apóstol Pablo, Saulo llamado antes, recibió la llenura. La palabra llenura es una ocupación dentro de él. Y cuando vino el Espíritu de Dios sobre la vida de Saulo, escúcheme, la vida de Saulo nunca fue la misma. Nunca fue la misma. A partir de ese instante sucedieron dos cosas de las cuales le quiero hablar hoy, que viene por medio de la llenura del Espíritu Santo. Dos cosas que usted y yo debemos anhelar, necesitar y adquirir por medio del Espíritu Santo. Diga conmigo, yo necesito al Espíritu Santo. Lo primero, el Espíritu Santo nos da poder. ¿Qué nos da? Poder. El ser lleno del Espíritu Santo nos eleva a un nuevo nivel donde nuestras capacidades y competencias se potencializan, donde viene el respaldo de Dios, lo sobrenatural se manifiesta. Mire cómo en la vida del apóstol Pablo, su vida, al ser llena del Espíritu Santo, fue empoderada. Él ahora recibe un ministerio como apóstol. Es equipado por los dones espirituales. Recibió el poder para llevar a cabo su ministerio, impactando al mundo entero en la época con el Evangelio. Ahora Pablo es levantado como un gran hombre de Dios. Predica en más de 10 naciones. Escribe más del 50% del Nuevo Testamento. Establece la doctrina y la teología para la iglesia cristiana escrita en la Biblia. Este hombre ahora se mueve en prodigios, en señales, en milagros. Fue usado para predicar, para sanar enfermos, resucitar muertos, llevar a miles de personas al arrepentimiento. Y esto nos deja una gran enseñanza, y es que la presencia del Espíritu Santo es la que trae poder y avivamiento, que es lo que necesitamos para desarrollar una vida victoriosa en esta tierra. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Sin el Espíritu Santo no podemos. Sin el Espíritu Santo usted no va a poder ser una persona de reino, de propósito, ser una persona santa, victoriosa. Sin el Espíritu Santo usted no va a poderse ganar a su familia. Usted no va a poder alcanzar sus sueños, no va a poder entrar a ver lo sobrenatural de Dios. Por eso un gran hombre llamado Charles Spurgeon escribió: no sé qué es más grandioso, si la encarnación de Cristo o la venida del Espíritu Santo. Y yo creo que tan importante como fue el hecho de que Cristo se hizo hombre y murió en la cruz, de igual importancia fue la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo marca una gran diferencia en la vida de alguien. En el Antiguo Testamento dice la Biblia, hablando de Sansón, Jueces capítulo 14, verso 6, dice la Biblia: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Wow. Oiga, el Espíritu Santo volvió a Sansón musculoso y fuerte. Mire lo que pasó en la vida de David. Primera de Samuel 16, versículo 13. Dice la palabra: entonces Samuel, el profeta, tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante.
Allí es cuando luego tumba a Goliat. Y en la vida de los primeros discípulos, Hechos capítulo 4, versículo 31, dice la palabra: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso usted y yo necesitamos aprender a vivir en el poder del Espíritu. El poder del Espíritu es infinito, sorprendente, sobrenatural. Te lleva a hacer cosas que nunca has podido hacer, te lleva a alcanzar cosas que nunca has podido alcanzar. Y allí es cuando la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para sacar nuestra vida adelante? ¿Qué necesitamos para ser victoriosos en un tiempo difícil? ¿Qué necesitamos para entrar en la dimensión de los milagros? Usted y yo necesitamos a una persona que se llama el Espíritu Santo. ¡Wow! Ahora hay una segunda cosa que sucedió en la vida de Pablo y que necesitamos entender, que es el obrar del Espíritu Santo. Y lo segundo es que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de alguien, transforma el ser, transforma nuestro interior. De hecho, dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saulo, siempre que en la Biblia se habla de un cambio de nombre, eso traía una implicación de un cambio de naturaleza. Era Saulo, ahora se convirtió en Pablo. Antes era Abraham y se convirtió en Abraham. Era Jacob y se convirtió en Israel. Hablaba de un cambio de naturaleza. Por eso el apóstol Pablo escribe Romanos capítulo 8, que es el capítulo en la Biblia que habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, donde la función principal del Espíritu es santificarnos, ya que la mayor manifestación de que una persona está llena del Espíritu es la santificación producida por Él. Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Es importante el poder, pero hay algo más allá que evidencia que tú estás lleno del Espíritu Santo, y es la transformación que Dios ha producido en tu interior. Es una transformación del ser que nos permite reflejar a Cristo en nuestras vidas. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice la palabra: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ahora entendamos esto. Al nosotros acercarnos a Dios, debemos entender que Él es un Dios santo. Él, en su gracia y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos acepta como somos. Pero Dios también tiene una tarea que le ha encomendado al Espíritu Santo, y es no dejarnos como somos. Dios nos recibe por amor. Yo creo que el perdón de Dios es una aceptación sin límite de su amor. Pero al mismo tiempo nos encontramos con un Dios que es santo.
Él es distinto al hombre, perfecto en condición, apartado del pecado. Eso se lo dejó saber al pueblo israelita cuando le dijo: yo, Jehová, vuestro Dios, santo soy. Cuando Cristo vino a la tierra, se mostró santo. Recuerda cuando el apóstol Juan va al cielo y hay millones de ángeles postrados adorando al que estaba sentado en el trono, y su adoración era: santo, santo, santo. 3 veces santo, Trinidad. Pero allí es donde Dios está empeñado en algo. Escúcheme esto: cuando usted recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu de Dios va a comenzar a reproducir la santidad de Dios en nosotros. En otras palabras, santidad es ser semejantes a Cristo. Es una transferencia de su divinidad sobre nuestra humanidad. Dios comienza a quitar lo malo de nosotros y comienza a poner lo bueno de Él. Debemos entender que ese ser humano caído, descrito desde el libro de Génesis, capítulo 3, es incapaz de reflejar la gloria de Dios, porque él fue destituido por su pecado. Por eso la santificación es un obrar de Dios en nuestro ser interior. Es el plan de Dios en nosotros de querer recuperar a la humanidad de su incapacidad de darle gloria y revertir ahora la caída para hacer que los hombres sean capaces de conocerlo a Él. Por eso cuando llegamos a Cristo, la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Esa es la obra del Espíritu Santo, donde el plan de Dios es tomar a seres humanos pecadores, corruptos, que están alejados, impedidos y distorsionados, y producir en ellos una metamorfosis espiritual para luego hacerlos participantes de su naturaleza divina. Cuando nosotros vemos a Jesús, vemos la imagen perfecta de Dios en una figura humana. Ahora, por medio de su muerte, Cristo nos reconcilia con Dios. Pero la meta del Espíritu Santo, la meta que el Espíritu de Dios tiene contigo, es hacerte una persona parecida a Jesucristo. Wow. Dios tiene una meta contigo, conmigo también, y es hacerte parecido a Jesucristo. Y ahí es cuando entra el Espíritu Santo, quien efectúa esos cambios en nosotros de regenerar, glorificar y santificar. Por eso el libro de Romanos habla de cómo vivir en el Espíritu, y el tema principal es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Es una obra que Dios está haciendo con su pueblo, regenerando una familia. Note cómo por medio de Cristo recibimos adopción, pero por medio del Espíritu Santo recibimos regeneración. Adopción, regeneración. Somos hijos, pero también somos santos. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo en nosotros? Produce un cambio de naturaleza. Porque no basta con ser hijos de Dios. Usted puede cambiarse el apellido y el nombre, pero no cambiarse el corazón. Por eso nos convertimos en hijos por adopción, pero en santos por regeneración. La adopción nos da un título. La regeneración nos entrega una nueva naturaleza. Donde Jesucristo nos dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, todas son hechas nuevas. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes.
Es un trabajo de adentro hacia afuera. Muchas veces nos acercamos a Dios pidiéndole que cambien cosas afuera de nosotros. Pero la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 16, mire lo que dice del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mi ley en su corazón y las escribiré en su mente. Mire ahora cómo Dios nos guía mediante el Espíritu para ir cambiando nuestra inclinación al pecado, ir cambiando nuestros deseos carnales, para ir convirtiéndonos en personas participantes de su naturaleza divina, donde Dios muda nuestro corazón. Y ahora comenzamos a amar su palabra, comenzamos a amar su ley. Dios nos quita un velo y ahora se revela a nosotros, dándonos entendimiento. Y comienza a producir internamente algo que se llama santificación. Allí es donde el Espíritu Santo es adoptado, pero luego movido a un nivel de gloria en gloria en Cristo Jesús, donde ahora el Espíritu Santo es Señor de nuestras vidas. Él nos guiará a toda verdad. Por eso la vida cristiana no es solo recibir a Cristo en el corazón, quizás venir el domingo a la iglesia, de algún momento leer la Biblia o cantar un salmo. No, la vida cristiana va más allá. La vida cristiana tiene que ver de que ahora soy un hijo de Dios. Ya no soy un hijo del diablo, soy un hijo de Dios. Y sin importar lo que traía de ayer, las mañas, la mala formación, los vicios, la mentira, el engaño, Dios ahora me quiere introducir a un nivel de gloria y de santificación, transformando mi naturaleza. Cada día acercándonos a la semejanza de Cristo. Por eso el llamado es a crecer, a dar un paso hacia adelante, hacia la figura de Cristo. Efesios 4, el apóstol Pablo dice: en cuanto a la vieja manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado, contaminado, destituido, apartado, y entren a una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y qué bonito es cuando usted y yo anhelamos el Espíritu Santo, pero lo dejamos trabajar. Qué bonito es cuando tenemos al Espíritu Santo, pero aprendemos a oír su voz. Y quizás tú digas: pero yo cambiar esto, yo cambiar esta otra cosa. No eres tú, es Él obrando cuando tú se lo permites. Dios puede cambiar nuestra manera de pensar, Dios puede cambiar nuestra manera de hablar, Dios puede cambiar nuestra manera de comportarnos. Aquel que era iracundo, violento, Dios lo vuelve una persona mansa, porque es la obra del Espíritu Santo. Aquel que era vulgar, grosero, ahora tiene una boca que glorifica al Rey, y es una boca que emana bendición. Aquella persona que estaba atada a un vicio, a un pecado, oprimido, ahora Dios entra y rompe las cadenas y trae libertad. Por eso en la vida de Pablo no solamente se ve a un hombre empoderado, se ve a un hombre santificado. Y es importante entender esas dos obras del Espíritu Santo. Dios te quiere empoderar, pero Dios también te quiere santificar. Y creo que la manera es
nosotros sencillamente permitiéndole a Dios obrar en nuestras vidas, rindiéndonos a sus pies. ¿Cómo lo recibo, pastor? Primero entendiendo que es Cristo la puerta. Sin Cristo no hay llenura. Es recibiendo a Cristo en el corazón como Señor y Salvador. Pero luego de recibir a Cristo, hay algo fundamental para que tú seas lleno. Y es el hambre y la necesidad que haya en ti de Dios. Jesucristo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente. Él está disponible para todo aquel que tiene hambre. Dios, ¿por qué no trabaja en algunos? Porque no se disponen. Porque Dios trabaja en personas dispuestas. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.